Buenas, os voy a explicar cómo podemos grabar dos sonidos diferentes en una misma pista de sintetizador digital del Roland JDXI. Ok, lo podremos hacer en cualquiera de estas dos primeras pistas. Bueno, tenemos un tono en blanco. Entonces vamos a empezar seleccionando algún sonido. Este mismo, por ejemplo, un piano. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es dividir el sonido de manera que suene un sonido en las octavas inferiores y otro sonido totalmente distinto en las superiores. El JD en realidad tiene 9 octavas. Este teclado tiene 9 octavas por las que nos movemos con estos botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, como digo, vamos a conseguir tener en las octavas inferiores un sonido y en las superiores otro totalmente distinto. Vamos a entrar en el menú de edición de tono. Menú. Le damos a cursor. Tone Edit. Este es el submenú. Pulsamos Enter y ya estamos dentro del menú de edición de tono, donde podemos cambiar todo lo que afecta al sonido. Entonces, habéis visto que cuando hemos entrado aquí, estas lucecitas se han encendido. Esto que normalmente es el secuenciador de pasos. Ahora las luces del secuenciador en realidad nos están indicando las capas o parciales que tiene este sonido. ¿De acuerdo? Son capas dentro de un mismo sonido que Roland llama parciales. Vamos a ver, por ejemplo, si le damos aquí, estas opciones primeras son comunes a todas las capas. Common. Aquí ya estamos en la parte del oscilador. Oscillator. Y veis que aquí pone P1. P1 quiere decir que estamos editando el parcial 1, la primera capa de sonido. Esto lo cambiamos por aquí. Estas tres primeras luces cambian el parcial que editamos. ¿Veis? Ahora está P1. Le doy al 2. Aquí ya cambia P2. Nos han cambiado la configuración de la onda que hay en este momento. Y le damos al 3, pues P3. Entonces, estos tres primeros botones sirven para eso, para seleccionar qué parcial estamos editando. El 4 no hace nada porque está solo para separar. Y el 5, 6 y 7 nos indican qué capas, qué parciales están activados, están sonando en este momento. Como veis, este sonido que he escogido, el del piano, solo tiene un parcial activado, solo utiliza una de las tres capas que puede tener como máximo. Si nos encontramos con un sonido que tiene las tres capas ocupadas, entonces, bueno, tendremos que renunciar a una de esas tres capas para poder hacer este truco de dividir el teclado en dos. El botón 5, pues corresponde a la parcial 1, el botón 6 al parcial 2, el botón 7 al parcial 3. Como veis, ahora estamos igual que al principio cuando entran en el menú. Ahora voy a activar el segundo parcial. Lo voy a activar pulsando el 6 simplemente. Y como podéis escuchar, ahora ya no suena solo el piano, suena el piano junto con un sonido que viene, bueno, por defecto de fábrica. Suenan los dos al mismo tiempo. Vamos a editar el segundo parcial. Como os he dicho, le damos al 2. Aquí ya tenemos cambiado esto, ¿veis? P1, P2, P2. Y aquí vamos a cambiar la forma de onda. De una forma de onda cuadrada. Voy a seleccionar PCM, que son los samples. Y dentro de los samples, aquí con cursor a la siguiente opción, vamos a ir a una forma de onda, por ejemplo,
la 55, que me gusta mucho, es una especie de voz humana. Bueno, ahora ya tenemos dos sonidos totalmente distintos, los que hayamos escogido, pero suenan al mismo tiempo. Vamos a ver cómo hacemos que suene cada uno por separado en un lado del teclado, siempre dentro del mismo instrumento en realidad. Vamos a conseguir esto yendo siempre dentro del mismo menú, no salimos del menú de edición de tono. He cambiado el oscilador. Ahora voy a ir a la opción, ¿veis? Vamos pasando por secciones, pitch, filter, sección amp, de amplificador, amplificación. Vamos a cambiar, vamos a ver el sonido. Voy a editar el primer parcial primero. El primer parcial, le podríamos cambiar el panorama si queremos que suene a la izquierda, a la derecha, más alto, más bajo. Esta es la opción Keyfollow, que nos permitirá dividir el teclado de alguna manera. Un Keyfollow. Ahora, por ejemplo, yo quiero que el piano que hemos escogido primero, el piano este suene solo en las notas más agudas. Entonces, en Keyfollow, que por defecto siempre están a 0, vamos a cambiarlo a más 100, al máximo. Y ahora veis que ya en estas notas más bajas el piano ya no suena, en las altas sí. De acuerdo, ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo parcial, que era el de la voz. P2 también está a 0 por defecto. Como quiero que este ocupe la parte inferior del teclado, en Keyfollow lo bajo a menos 100. Bueno, pues simplemente con esto ya tenemos dividido el teclado en dos sonidos. Ahora bien, siempre habrán una octava y pico, casi 2 octavas en el centro del teclado, en el que nos van a seguir sonando simultáneamente los dos sonidos, pero bueno, vamos a ver. Transponemos, por ejemplo, aquí no suena la voz en ningún momento. Tenemos 3 octavas de piano. Vamos a ver abajo de todo. Como veis, suena la voz de esta. Pero bueno, os habéis dado cuenta también de que esto no es muy útil porque estos sonidos son muy extremos. Nos suena por un lado la voz, las notas muy graves, y el piano sí, pero las notas más agudas. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a transponer cada uno de los dos sonidos para poder tener unas notas que nos sean más útiles en cada instrumento. Seguimos en el mismo menú. Con el cursor nos vamos a mover ahora hacia atrás, hacia la sección de pitch. Filtro pitch, aquí está. Pitch es la afinación. Y bueno, pues ya os podéis imaginar. Aquí tenemos, ahora estamos editando el parcial 2, que era la voz. Pues este lo vamos a subir al máximo. 24 semitonos, o sea, 2 octavas, que es el máximo que nos permite. Y ahora ya tenemos, si bajamos a las octavas inferiores del teclado, bueno, pues un sonido ya dentro de un registro que puede ser más utilizable, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Cambiar el piano, P1, su afinación básica, el pitch, lo vamos a bajar lo más que podemos, menos 24 semitonos, de manera que vamos a las octavas superiores del teclado y ahora el piano ya no suena tan agudo como antes, con lo cual tenemos 3 octavas y pico útiles. Y bueno, ya con esto ya estaría.
Salimos del menú dándole a Exit 2 veces, ¿eh? El menú principal, Exit otra vez, ya estamos fuera. Y ahora yo lo que haría es grabar el sonido para no perderlo. Shift, right. Y ya lo tenemos ahí. Entonces vamos a tener en cuenta siempre una cosa, y es que aunque los dos sonidos estén separados en el teclado, pensad que siempre se van a grabar en la misma pista del secuenciador. Con lo cual, claro, a la hora de editar las notas puede ser más complicado, si no lo tocamos muy bien, puede ser bastante más complicado hacer cualquier modificación una vez que está grabado, porque no deja de ser una sola pista en realidad, es un solo canal MIDI y siempre van a sonar los dos sonidos a través del efecto que haya seleccionado para esa parte en concreto. ¿Ok? O sea, el sonido que pongamos va a afectar, el efecto va a afectar a los dos.